¿Se escucha? Sí. ¿Aló? Ya, sí. Ya. Hola chicos, ¿qué tal? Ya vamos a iniciar. Igual, y recuerden, vamos a grabar la sesión y luego le vamos a mandar el link a todos los que están presentes y también los que no, si le pueden avisar a alguien más para que pueda revisar. Entonces, como saben, este va a ser un webinar. Tenemos al magíster Adolfo Uvidia, que nos va a presentar sobre la ingeniería de proteínas. Él estudió biología en la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha tenido estudios de posgrado en biología molecular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha tenido participación en programas orientados a la biología espacial, que ha sido organizado por The Mars Society International Space University. Así que, bueno, primero le agradecemos mucho por tener tiempo para presentar el día de hoy. Y bueno, al final vamos a tener preguntas. Igual cualquier cosa pueden escribirlo por el chat. Vamos a estar atentos. Sí. Adolfo, le damos la bienvenida y en cualquier momento puede empezar con su presentación. Gracias chicos, gracias por la invitación. Una pequeña aclaración, todavía no soy magíster. He hecho los estudios, pero aún me falta terminar la maestría. Okay. Nada más para que no se preste a malos entendidos. Bueno, me invitaron hoy día para que les hable un poco sobre el tema de ingeniería de proteínas, ya que en algún momento cuando trabajé en UTEC se hizo un PI alrededor de ese tema. Entonces, la presentación está desarrollada más o menos con los materiales que se prepararon para ese curso. Vamos a ver. ¿Se llega a ver lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Sí. Ok, chicos. Veamos. Bueno, para hablar de ingeniería de proteínas, no sé exactamente el background de todos los que están escuchando, así que vamos a tratar de ir un poco desde lo más básico que hay que conocer, avanzando un poquito hacia lo más complejo y ya las aplicaciones del tema. Me imagino que todo el mundo entiende lo que es una proteína como una macromolécula que está hecha de pequeños monómeros que son los aminoácidos, y que existe una gran diversidad de estas con una gran diversidad de funciones. Entonces, es el índice, vamos bueno, ya esto. Una definición rápida es que son polímeros lineales, o sea, en forma de cadenas, compuestas por moléculas llamadas aminoácidos, ¿no? Se va a hablar de 20 o 21, o generalmente se habla de 20 que existen que son los que normalmente utilizan los seres vivos para construir sus proteínas. Y bueno, la función que estos van a tener depende tanto de la secuencia lineal que viene directamente de las secuencias de ADN y ARN, como de la forma tridimensional que van a adoptar, ¿no? Y bueno, hay diversas funciones como la defensa del organismo, formar la estructura de las células, transporte de moléculas en el interior, el almacenamiento de algunas moléculas dentro de la célula, la comunicación dentro del organismo y la catalización enzimática. Aquí arriba. Cuando hablamos de ingeniería de proteínas nos estamos refiriendo a cómo nosotros podemos diseñar, puede ser de cero, como puede ser utilizando proteínas ya existentes, ¿no? O nuevas proteínas o nuevos polipéptidos.
Y bueno, la mayoría del trabajo que se hace en esta área es in situ, o sea, en la computadora a través de programas informáticos y el uso de bases de datos que ustedes pueden encontrar en internet. Vamos a hablar un poco de eso también más adelante. Ya. Lo primero es el aminoácido, lo más básico de todo. No sé si se ve mi puntero. Todos los aminoácidos tienen esta estructura base, que es un carbono principal que vamos a llamar carbono alfa, ¿no? El cual está unido a un extremo amino, que puede no estar cargado, y un extremo carboxílico, ¿no? Y estos tres componentes van a ser iguales en todos los aminoácidos, y además va a tener esta cadena lateral, que es la que le va a dar sus características propias a cada uno de los aminoácidos. Aquí podemos ver un modelo en 3D de un aminoácido, que es como normalmente lo vamos a ver a la hora de revisar los modelos tridimensionales de las proteínas, donde por lo general se maneja este código de color, ¿no? Todo el esqueleto de carbonos lo vamos a ver en color plomo. Acá está el extremo carboxilo, ¿no? Lo mismo que vimos antes, solo que, a ver, ahí están los dos oxígenos y el hidrógeno unido a uno, lo mismo. Aquí está el extremo amino, este que está indicado con una flecha es el carbono alfa, ¿no? Y todo esto es su cadena lateral, ¿no? Y bueno, los hidrógenos que son representados de color blanco. Ahí te voy a poner esto. Okay. Y bueno, esta es una aminoácido metionina, por lo que, bueno, en el caso de algunos aminoácidos en su cadena lateral contienen azufre. Ahora, estos son los principales aminoácidos que vamos a conocer. Y bueno, acá lo que me interesa es la siguiente gráfica donde ya los tenemos clasificados, ¿no? Hago esto. Ups. Bueno, los aminoácidos son generalmente clasificados en base a las propiedades de sus cadenas, ¿no? Aquí podemos ver una clasificación de aquellos que tienen una cadena lateral hidrofóbica, ¿no? Por el hecho de tener residuos alifáticos, o bueno, en este caso cíclico. Algunos son hidrofílicos o polares, ven que tienen pequeños grupos pequeños grupos cargados en algunos extremos. Perdón, extremos polares. Tenemos los grupos cargados que pueden estar cargados positivo o negativamente. Y bueno, la lisina que está aparte se considera su cadena lateral es solamente un hidrógeno, por lo que aquí lo clasifican como que no tiene cadena lateral. Ups. Entonces, ya viéndolos más de cerca, aquí tenemos a los aminoácidos hidrofílicos, que, bueno, como su nombre lo dice, su principal propiedad es que son capaces de interactuar con el agua y tienen esta capacidad de formar enlaces de hidrógeno, ¿no? Entonces, este tipo de aminoácidos generalmente los van a encontrar interactuando con ¿cuál es la palabra? En medios acuosos, ¿no? Dentro o fuera de la célula. En cambio, los aminoácidos hidrofóbicos no interactúan con el agua, se repelen y tienden a aglomerarse entre ellos. ¿Sí? Tienden a aglomerarse entre ellos, por lo que este lado está como huyendo del agua. Y este tipo de residuos los vamos a encontrar orientados generalmente hacia áreas de la célula donde no hay agua, digamos el interior de las membranas lipídicas, que es lo más común, o a veces formando paquetes hidrofóbicos en el centro de las proteínas, ¿no? Estos son los aminoácidos cargados, que suelen tener extremos cargados positivo o negativamente. Como ya se imaginarán, estos lo que hacen es interactuar entre ellos para formar uniones entre aminoácidos que están alejados dentro de las proteínas.
Y luego tenemos el enlace peptídico, ¿no? Inicialmente les enseñé una estructura base con un carbono alfa, perdón, aquí está. Ya, un carbono alfa, un extremo carboxilo, un extremo amino. Y hablamos también de que estos en las proteínas y péptidos forman cadenas. Entonces acá lo que tenemos es la unión de varios aminoácidos que se da extremo carboxilo con extremo amino siempre. Aquí tenemos, bueno, extremo amino, alfa carboxilo, amino, alfa carboxilo, amino, alfa carboxilo. Y las cadenas laterales orientadas hacia diferentes, bueno, hacia el exterior de la cadena que se ha formado. No necesariamente en esta forma de zigzag, estos extremos pueden estar girando dependiendo de qué tanto le permite qué tanto le permite el espacio poder girar. Por ejemplo, una glicina que solo tiene un hidrógeno va a poder dar la vuelta completa, pero hay otros como la prolina o como este que se ven impedidos de girar. Y eso también es importante porque le va a permitir dar cierta estabilidad física a la proteína que se está formando. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura de las proteínas. Que, bueno, las proteínas tienen varias estructuras desde el momento en que son sintetizadas. Para hablar de las estructuras de las proteínas, primero tendríamos que hablar del dogma de la biología molecular. No sé qué tan conocido es eso para ustedes. Imagino para los chicos de bioingeniería es bastante conocido. Entonces sabemos que la información genética se guarda en el ADN de todos los organismos. Ese ADN es transcrito a una molécula de ARN que contiene la misma información que puede salir del núcleo de la célula, o bueno, en el caso de bacterias puede moverse más libremente, y en base a este código se puede producir una proteína, ¿no? Bueno, en forma de cadena dentro de los ribosomas. Bueno, adicionalmente existen estos otros procesos como la transcriptasa reversa o algunas interacciones del ARN, pero no tienen mucho que ver en este tema. Y aquí tenemos el código genético, ¿no? Este código es lo que ustedes van a ver en la cadena de ARN, ¿no? Una vez que la secuencia que está en el ADN se ha pasado a ARN, dentro de los ribosomas se van a ir leyendo de 3 en 3, ¿no? Siempre comenzando por este de aquí, por el codón AUG que codifica una metionina. Y bueno, cada 3 representa a un aminoácido que se va a ir añadiendo, ¿no? Y bueno, vemos que algunos aminoácidos tienen varias combinaciones que van a permitir añadirlos. Y que adicionalmente tenemos estos codones que son bastante especiales que se llaman codones stop. Uracilo-guanina adenina, uracilo-adenina adenina, uracilo-adenina, bueno, que cuando el ribosoma se encuentra con estos codones, se detiene y ya deja de agregar aminoácidos. No sé si eso es claro porque está un poquito, se lo estoy explicando sin gráficos, pero espero que sea claro. Ya, bueno. Bueno, aquí está el gráfico. Bueno, lo que les decía. El ADN tiene acá digamos, tiene una secuencia de adenina, adenina, guanina. No, perdón. Ya más bien es el ARN. Este es el codón que aparece en el ARN, o bueno, también le decimos tripleta de adenina, adenina, guanina, que va a codificar para que se agregue una lisina, ¿no? Y así, a medida que va leyéndose de 3 en 3, va a ir agregando más. Y ahora sí pasamos a las estructuras. A nivel de proteína vamos a hablar de 4 estructuras.
la estructura primaria, que es simplemente la secuencia de aminoácidos, ¿no? En el orden en el que son traducidos en el ribosoma. Hay una estructura secundaria que es como los aminoácidos van tomando forma, algunas formas bastante características después de ser sintetizadas, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos una hélice, este grupo de aminoácidos se enrosca como un resorte, ¿no? Otras formas que vamos a ver. Luego hay una estructura terciaria, que es como estas pequeñas formaciones que se han dado entre grupos de aminoácidos se van a unir para darle forma a toda la cadena polipeptídica. Y tenemos la estructura cuaternaria, que es ya cuando se unen varias unidades, que pueden ser unidades iguales o diferentes de las proteínas, para en algunos casos dar una mayor estabilidad o un mejor funcionamiento. El que está aquí en el ejemplo es una molécula de hemoglobina, ¿no? Que de por sí esta molécula de aquí que vemos en la estructura terciaria ya tiene todas las capacidades que tiene la hemoglobina normalmente. Pero al tomar esta forma, que es con 4 unidades de hemoglobina, permite que haya una mejor captación de oxígeno. Bueno, vamos a explicar los mecanismos exactamente. Entonces, bueno, entonces un poco lo que ya habíamos hablado antes de cómo están unidos los aminoácidos, ¿no? Esta es una representación de la estructura primaria, ¿no? Con los aminoácidos unidos y todas las cadenas laterales orientadas hacia un lado u otro. Y bueno, la estructura secundaria que les comentaba antes, las formaciones más características que toman estos grupos de aminoácidos son la alfa hélice, bueno, acá no ponen la estructura exacta, sino que se representa con listones, así se le llama, forma representación por listones. Y están los aminoácidos así dando vueltas como les decía hace un rato, como un resorte. Otra forma que suelen tomar es esta de aquí, que es la hoja beta, donde los aminoácidos forman como una lámina, ¿no? Una lámina más o menos recta. Y bueno, acá hay 2 hojas beta, ¿no? Unidas por un segmento de aminoácidos que no tiene ninguna forma específica. Aquí se puede ver un poco mejor cómo se da un alfa hélice. Vamos a tomar la imagen de acá, ¿no? Vemos los aminoácidos que están ahí dando vueltas y esto está estabilizado a través de puentes de hidrógeno que se forman entre algunos de los aminoácidos que están en la parte de arriba y la parte de abajo. Por cada vuelta de un alfa hélice hay casi 4 aminoácidos. Y bueno, esta forma, dentro de un rato vamos a ver cómo llega a ser importante para la función de la proteína. O sea, esto no es así solo porque se dé de manera aleatoria o algo así. Siempre que se dé esa secuencia va a tomar esta forma, ¿no? Y esa forma va a ayudar a la función que va a tener la proteína. Esto es lo que les comentaba antes de la hoja beta también, en que es una línea recta, acá también una línea, y aquí está estabilizándose mediante puentes de hidrógeno. Ahora, este desorden que vemos aquí es la estructura terciaria. Como ven, acá tenemos acá hay una alfa hélice, hay algunas hojas beta en la parte interna, bueno, en la parte de atrás, y zonas que no tienen, normalmente cuando ven así como hilitos, es porque esas zonas no tienen una forma secundaria específica. Y vemos que todo, bueno, lo que se indica aquí es que la molécula está rodeada de agua, ¿no? Al estar rodeada de agua, varios de los aminoácidos hidrofílicos van a comenzar a orientar sus cadenas laterales hacia la parte que está afuera.
y los aminoácidos hidrofóbicos van a comenzar a orientarse hacia el interior. De esta forma también brindándole estabilidad a la forma de la proteína. Y generalmente, si ustedes buscan ¿cómo decirlo? El modelo tridimensional o la estructura de una proteína en alguna base de datos, a ver que casi siempre tienen la misma forma, tienen muy poca variación. Cuando las revisan, la variación es que de repente un listón está un poquito más hacia afuera o más hacia adentro. Bueno, estos son ejemplos de estructura cuaternaria, ¿no? El de aquí es el que ya les había comentado de la hemoglobina, que son 4 unidades casi iguales, ¿no? Bueno, aquí está formado por dos unidades alfa y 2 unidades beta, ¿no? Que es la hemoglobina que nosotros tenemos típicamente. Y acá tenemos una estructura de colágeno, donde vemos 3 cadenas de colágeno que se unen para darle mayor estabilidad. Ahora, la parte más importante para lo que es analizar proteínas va a ser es este tema que voy a hablar ahora, que son los dominios proteicos. Nosotros hemos hablado de estructuras secundarias, que son estas formas como hélice o como hojas que están representadas como flechas. Aparte hay otros como giros en U. Y hemos hablado de una estructura terciaria, pero que ya es toda la proteína ensamblada. Sin embargo, la proteína en sí va a tener pequeñas regiones, o más bien dicho, va a estar dividida en regiones que nosotros vamos a llamar dominios. Y estos dominios son los que le van a dar la función o las funciones a la proteína, ¿no? Generalmente un dominio proteico es una región conservada que puede existir independientemente del resto de la proteína, manteniendo su plegamiento. Cuando decimos plegamiento nos referimos a su forma, a la forma que estamos viendo aquí que adopta tridimensionalmente, ¿no? A ver, aquí lo que tenemos son dos ejemplos. A ver, sí, son dos ejemplos de factores de elongación. Factor de elongación es una proteína que participa durante no estoy seguro si este es durante la transcripción o durante la formación de proteínas. Estoy un poquito oxidado en esa parte, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vamos a ver aquí es que tiene 3 dominios, ¿no? No lo he puesto aquí, no lo he puesto aquí ya. Y generalmente uno de estos dominios es el que permite la unión con la molécula que se está elongando, y las otras dos tienen otras funciones que factor de elongación. Bueno, no he llegado a ponerlos aquí. Ya va a ser más práctico explicarlo con el siguiente ejemplo. Es una proteína diferente, es una piruvatoquinasa. Una piruvatoquinasa es una enzima que coge al piruvato y le agrega un grupo fosfato. Siempre que lean quinasa es que le agrega un grupo fosfato a algo. Entonces, este también tiene 3 dominios diferentes. Cada uno tiene una función, ¿no? Por ejemplo, un dominio tiene la función de unirse a una molécula de ATP, que es una molécula energética bueno, es esta, que se utiliza, que normalmente la célula utiliza para realizar diferentes funciones dentro de la célula. Pero tiene un dominio de unión a nucleótido sustrato. O sea, este dominio es el que va a reconocer y va a unirse al piruvato. Y tiene un tercer dominio que es un dominio regulatorio. ¿Esto qué significa? Significa que este va a trabajar como un switch de prendido o apagado, de manera que la proteína no va a estar añadiéndole fosfato a cada piruvato que se encuentra,
sino que lo va a hacer solamente cuando este switch, entre comillas, esté encendido, ¿no? Entonces, bueno, la idea aquí es que se entienda que dentro de una sola proteína, porque todo esto es una sola proteína, están estos dominios, cada uno con una función bastante específica. Y si ven, la unión entre dominio y dominio son generalmente líneas de aminoácidos que tranquilamente puede ser cortado y reemplazado, de manera que uno puede moverlos como si fueran piezas diferentes y hacer diferentes combinaciones de estos dominios, ¿no? Y bueno, la evolución en cierta forma ha estado haciendo eso. Por eso tenemos tanta diversidad de proteínas actualmente. Ahora tenemos otros ejemplos donde, bueno, no se indica tanto, pero se puede ver que cada proteína tiene diferentes regiones con diferentes funciones. Aquí en el primer cuadro tenemos una bomba de calcio, ¿no? Que vemos que tiene un dominio de anclaje a la membrana celular, esta es la membrana, y tiene un dominio externo que es el que se encarga de reconocer y mover a los iones de calcio. Ahora, aquí es lo que les comentaba antes un poco. El dominio que está funcionando de anclaje a la membrana celular está formado por bastantes residuos, por bastantes aminoácidos hidrofóbicos, ¿no? De manera que le permite estabilizarse en la membrana y que no se vaya y que no se salga hacia un medio que no, bueno, no le favorece. Sigue moviendo. Mientras que el dominio que está fuera de la membrana es más rico en aminoácidos hidrofílicos. Lo que hemos puesto en la hemoglobina aquí. Seguro. Ya, el ejemplo de abajo es una proteína que se llama Tata Binding Protein, que es una proteína que participa durante la transcripción, o sea, la producción de ARN. Y esta proteína generalmente sirve para el acoplamiento. Tiene que tener un dominio que va a reconocer específicamente una región del ADN que se llama caja Tata. Y bueno, de hecho hay varias de estas bastante específicas dependiendo de a qué caja Tata nos referimos, ¿no? Y otras regiones, otros dominios que se van a encargar de traer a toda la maquinaria que se va a encargar de la transcripción. Bueno, hasta acá en la parte de dominios. Ahora quería hablar de algunos factores que también influyen en la actividad de las proteínas, ¿no? Un factor importante es la estabilidad, ¿no? Las proteínas asumen esas formas que hemos visto, pero tienen que estar a unas condiciones, vamos a llamarlas fisiológicas, normales, ¿no? Porque si no pueden perder estabilidad y perder esa forma que tienen y ya no funcionar. Entonces, factores que afectan a la estabilidad de las proteínas son las temperaturas, no solo las altas, también las bajas. Las temperaturas muy altas pueden hacer que la proteína se desdoble, ¿no? Se denature y ya no mantenga la forma que originalmente tenía. Del lado opuesto, si las temperaturas son muy, muy bajas, la estructura puede comprimirse, ¿no? Puede comprimirse de manera que de repente ya no va a poder reconocer a su sustrato, ya no va a poder reconocer alguna región del ADN o lo que tenga que reconocer, o de repente si es una enzima, su centro catalítico no va a poder realizar la reacción por falta de libertad al estar muy empaquetado todo.
Los extremos de pH también afectan a la conformación de la proteína, ya que varias de sus estructuras internas están estabilizadas por las cargas de sus aminoácidos. Si el pH es muy ácido o muy básico, esa estabilidad se va a perder. Bueno, y también la presencia de presiones altas y agentes denaturantes puede afectar a la estructura de las proteínas. Por eso, en algunos, no sé si conocen el caso de los organismos extremófilos, que generalmente viven en este tipo de ambientes extremos bajo los cuales normalmente nosotros no podríamos existir, porque entre muchas cosas nuestras proteínas no podrían funcionar. Pero lo que han hecho estos organismos es modificar poco a poco a sus proteínas y otras moléculas para que tengan una forma que sea estable en el medio en el que ellos existen. Entonces, por eso ocurre que cuando yo quiero sacar algunas especies de bacterias que viven, o arqueas, perdón, que viven cerca de un volcán y las que llevar a mi laboratorio, simplemente se van a morir porque sus proteínas solamente se van a mantener en una forma estable en el medio en el que se han adaptado a vivir. ¿No? Esto de aquí es un perfil de hidrofobicidad. Bueno, esto es para mostrar un poco, claro, el papel de la hidrofobicidad, que ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Como las regiones con mayor hidrofobicidad tienden a estar entre las membranas o en las zonas más empaquetadas de la proteína. Ahora vamos a hablar un poco de dominios en señalización, que es básicamente una de las áreas donde es más interesante poder hacer modificaciones a las proteínas. Pero quisiera saber si hasta aquí está claro lo que se ha hablado o si hay algunas preguntas. Chicos, si alguno tiene alguna pregunta, lo puede hacer por el chat o solicita para desactivar el micro. Por ahora, si es que nadie tiene una pregunta, yo quería saber más o menos cuáles serían las restricciones o si es que existe alguna en el momento de unir los dominios proteicos. Usted mencionó que se pueden unir como bloques, pero quería saber si existía alguna restricción en qué dominios se pueden combinar o cuáles no. Ya. ¿Cómo te explico? Por lo general, los dominios pueden funcionar independientemente, pero dependiendo de la estructura general de la proteína, esta podría tener algunos cambios estéricos, ¿no? Que pueden afectar la función general de la proteína. Eso se puede revisar in silico bueno, en lo que uno va a hacer un experimento antes de producir las proteínas, uno lo puede revisar en la computadora, porque hay varios softwares que uno puede buscar que te permiten analizar si estructuralmente es viable tu proteína. Algunos incluso te hacen análisis matemáticos en base a, no recuerdo ahorita el nombre de los parámetros que te miden, pero te hacen un análisis si físico-químicamente tu proteína va a ser estable o no. Pues generalmente uno cuando diseña la proteína o le quiere hacer algún cambio, vas a tener una secuencia, que puede ser tu secuencia de ARN o puede ser tu secuencia de aminoácidos, y vas a tener puedes generar un modelo 3D de eso. Generalmente lo que te piden en estos software
La gran mayoría son libres. Lo que te piden es que introduzcas tu secuencia y ahí te va a armar tu estructura 3D junto a todos los parámetros que, bueno, cada uno tiene su propia lista de parámetros que va a ir analizando. Y bueno, ya con esos datos uno va revisando, ¿no? Si me va a dar una proteína estable o no, y si no me va a dar, no me mando a producirla, sino que me pongo a revisar qué cosa puedo cambiarle para generar un producto que sea más estable. No dije si respondí a tu pregunta. Sí. Ahí. Sí, bueno, parece que nadie más tiene alguna pregunta, entonces puede continuar. Vamos a hablar de señalización. En general, ¿ustedes tienen algún background en señalización celular? ¿O no se toca mucho ese tema por allá? Como aquí hay gente de, bueno, todos los backgrounds, creo que puede dar un panorama general, como un recordatorio. Es un poquito más complicado. Cuando hablo de señalización, específicamente señalización celular, me refiero a cómo la célula puede identificar algo que está en su exterior y producir una reacción en cadena desde afuera de la célula hasta adentro para que la célula produzca una respuesta, ¿no? Porque esto que va a reconocer puede ser una molécula alimenticia, puede ser una hormona, puede ser un agente patógeno, y la célula tiene que responder de acuerdo a eso. Estas rutas de señalización, como les digo, es una cadena de reacción, una reacción en cadena donde prácticamente estamos hablando de varias proteínas enviándole el mensaje una a la otra hasta llegar a donde va a darse la respuesta, que puede ser, bueno, una buena cantidad de casos el núcleo, pero que se produzca para que se active alguna región del ADN y se produzcan las moléculas que necesite en ese momento la célula. O, bueno, en unos casos se queda a nivel de citoplasma, como es el caso de hormonas relacionadas con la alimentación. A ver, yo aquí lo que quería mostrarles son diferentes tipos de receptores. Bueno, cuando dice señal se refiere a la molécula que reconoce. El receptor es esta proteína que está anclada a la membrana. Y mensajeros secundarios y ruta de señalización se refiere a moléculas y proteínas que van a hacer toda esta ruta hasta llegar a donde se va a dar la respuesta, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con los receptores que, como pueden ver, están formados también por varios dominios. Acá no es muy claro porque, bueno, los dibujos generalmente se utilizan para no hacer muy compleja la teoría. Pero por ejemplo acá podemos reconocer varios dominios que están entrando y saliendo de la membrana, ¿no? Esto de aquí es un receptor acoplado a proteína G, me parece. No, es un receptor de WNT. Ah, bueno, tiene ese parecido, ¿no? Que generalmente acá hay una región hidrofóbica, un dominio intermembrana, sale, empieza otro dominio, así. Que aquí afuera tienen un pequeño dominio que es el que reconoce bueno, la molécula o el agente externo, y dominios internos que son los que van a generar la señal, ¿no? Esta diapositiva es así bastante general. Aquí está mejor explicado. Bueno, este sí es un receptor acoplado a proteína G. Podemos ver los diferentes dominios intramembrana. Y lo que les comentaba, ¿no? El dominio que reconoce al ligando, bueno, el ligando es la molécula que reconoce, y la colita intracelular, que es la que va a interactuar con este grupo que se llama proteína G, que es
el mensajero secundario en este caso. Entonces, como les digo, llega acá una molécula, la reconoce, esto se activa, ¿no? Acá ya cumplió su función de reconocimiento, está haciendo solo función de anclaje, pero se van a formar algunos cambios que van a hacer que aquí, en el dominio dentro de la célula, haya un cambio que le permite interactuar con la proteína. Y a su vez, esto va a sufrir también algunos cambios que van a generar a su vez otros cambios, y por eso les hablaba de una cascada, de una reacción en cadena. Y ahora, pues, este es otro caso de receptor. Estos son receptores tirosinquinasa, que son bastante importantes en señalización. Similar, ¿no? Tienen un dominio extracelular que reconoce el intramembrana, y estos tienen digamos, la particularidad de que tienen un dominio tirosinquinasa, por eso ese nombre, que hace que se fosforilen a sí mismos, o sea, se añadan grupos fosfatos a sí mismos, y recién cuando hacen esto, van a llegar las otras proteínas a reconocerlos y a enviar la señal al interior de la célula, ¿no? Y estos son modelos de cómo se muestran los diferentes dominios que tienen las proteínas. Vamos a ver desde una tirosinquinasa, ¿no? Generalmente van a encontrar estos nombres, ¿no? Dominio pH, dominio TH, SH2, SH3 y este es tirosinquinasa. Bueno, digo, este es el dominio que vimos adentro que se fosforila a sí mismo. Estos son dominios acopladores que permiten la unión con otras proteínas o con ligandos. En el caso acá tenemos un adaptador. Un adaptador es una proteína que permite, su única función es unir a otras. Y por eso tienen tres dominios que lo único que hacen es unirse con otras proteínas, ¿no? Por ejemplo, acá hay ¿cómo son generalmente los factores de transcripción? ¿No? Un dominio de unión al ADN, o sea, este dominio, su única tarea es encontrar una región específica del ADN y pegarse ahí. Y acá tenemos otros dominios, el SH2, ya sabemos que se acopla a otras proteínas, que son las que están enviando la señal. Y bueno, hay montones de ejemplos similares. Acá lo que me interesa es que conozcan este modelo, porque cuando veamos las bases de datos, generalmente van a ver esto, ¿no? Van a ver una línea con varias figuras con estos nombres, y esas figuras son los diferentes dominios que tienen. Entonces, cuando ustedes están viendo una proteína que a ustedes les interesa modificar o con la que les interesa hacer algún experimento, van a entrar a las bases de datos, que puede ser el Protein Data Bank o el ExPASI, y van a encontrar esta gráfica dentro de las características de su proteína, ¿no? Bueno, con eso les va a ayudar a saber cómo están estructurados los dominios de sus proteínas, ¿no? Y regresamos a la tirosinquinasa. Esto de aquí se los pongo para ver la variedad que hay, ¿no? Digamos, yo puedo decir tirosinquinasa como si fuera una sola molécula, pero en realidad me estoy refiriendo a un grupo muy variado, que, bueno, en este caso vemos que todas tienen el dominio tirosinquinasa, es lo común en todas, es lo que le da el nombre al grupo. Pero si nos vamos al lado que reconoce al ligando, vemos que son muy variadas, ¿no? Van a tener diferentes tipos de dominios para reconocer a su ligando y para, ¿cómo decirlo? Y para enviar la señal al dominio tirosinquinasa, ¿no? E incluso dentro de cada, digamos, vamos a tener esto, digamos, nos quedamos con el primero nada más. Dentro de todos los que tienen esta estructura, vamos a ver, digamos, con esta misma estructura vamos a tener varias proteínas, ¿no? Varios receptores que mantienen esta misma estructura.
Y en lo que varían es en algunos cuantos aminoácidos dentro de la zona receptora, que es lo que les permite tener especificidad para uno u otro ligando, ¿no? Probablemente de la misma familia, del mismo grupo de ligandos. Pero que se esté claro, no quiero entrar en los detalles de qué está representando cada uno, porque bueno, eso es un poquito ya irrelevante. Acá lo importante es que quede claro que existen subgrupos, claro, subgrupos de un mismo tipo de proteínas que pueden variar ligera o grandemente en los tipos de dominios que pueden tener. Este es un ejemplo del año pasado que quise ponerles, ya que actualmente estamos hablando bastante de COVID, de las estructuras que permiten su patogenicidad y de las vacunas que se han estado realizando. Bueno, este paper del año pasado, de marzo, o sea, básicamente cuando estaba comenzando todo, es donde identificaron los dominios que existen en la proteína S del SARS-CoV-2, ¿no? Que es la proteína que reconoce a la proteína AC2 de nuestras células, y lograron identificar cuál era el dominio en que, bueno, le ponen receptor binding domain, o dominio de unión a receptor, que es el que reconoce y se une específicamente a este receptor de nuestras células, ¿no? Entonces, ellos generaron la estructura 3D por una técnica que se llama cristalografía, ¿no? La compararon con la misma proteína del virus SARS, ¿no? El que se dio originalmente allá por el 2004. Vieron que había muchas similaridades entre las dos. Bueno, tienen que ser similares porque ambas reconocen al mismo tipo de receptores celulares. Y llegaron a identificar qué residuos, o sea, qué aminoácidos eran los que le daban la especificidad para reconocer, o sea, cuáles eran esenciales para la unión a AC2, ¿no? Donde vieron que la mayoría estaban muy conservados en relación al SARS original. ¿Y qué más, no? Bueno, habían visto también que la versión que tiene el SARS-CoV-2 tenía ¿cómo decirlo? Un mecanismo de unión al receptor AC2 que era mejor al del SARS original. También llegaron a reconocer algunos epítopos para la producción de anticuerpos, algunos epítopos de anticuerpos, o sea, las regiones específicas que reconocen los anticuerpos que van a buscar el virus. Esto sí es un poquito complejo. Si desean, este es el nombre del artículo, está en Nature, lo pueden buscar y verlo con más detalle después. Vamos a poner algunas de las gráficas que tienen. Por ejemplo, esta. Lo que ellos han hecho... Uy. ¿Cómo hago esto? Ya, lo que ellos hicieron es, bueno, en la parte de arriba, yo no puedo verlo porque tengo la barra de tareas ahí tapándome, pero está la división por dominios de la proteína S, ¿no? Aquí abajo tenemos una región, que es la región específica dentro de toda la estructura, la que le da la especificidad para reconocer al receptor AC2, ¿no? Y aquí abajo tenemos la estructura tridimensional de cómo interactúan estas dos proteínas, ¿no? Arriba en verde tenemos al receptor AC2, que es lo que está en nuestras células, y aquí abajo tenemos a la proteína S del SARS-CoV-2, ¿no? Y nos muestra exactamente cuál es la región, todo esto que está teñido en rojo vendría a ser el dominio encargado del reconocimiento de esta proteína y que permite su unión, ¿no? Y donde está marcando una flecha es donde
son los aminoácidos que específicamente se encargan de hacer esto dentro del dominio. Entonces, bueno, este es un ejemplo más a nivel de investigación que a nivel de ingeniería, pero sirve para ilustrar el tema de cómo se llega a investigar para determinar estos dominios y sus funciones específicas, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco a la parte de métodos, si es que la parte teórica ya está clara, ¿no? Cuando ustedes quieran entrar a, bueno, en el momento que se animen a trabajar con proteínas, su primera fuente va a ser el PDB, el Protein Data Bank, que es una base de datos que ustedes en esta barra de búsqueda escriben el nombre de la proteína que les interesa y les va a salir una lista de estructuras generadas por cristalografía o por NMR, que es, ¿qué será NMR? Resonancia magnética nuclear, ¿no? Que son métodos que, bueno, bombardean a la proteína con resonancia magnética de manera que se forma una especie de mapa tridimensional de la proteína, y eso se lleva a una versión virtual que es la que ustedes ven aquí, ¿no? Que acá aparece solo un dibujito, pero en realidad el documento contiene las coordenadas de cada átomo de la proteína, ¿sí? Entonces, como ustedes buscan, y por ejemplo yo aquí busqué esta misma proteína, ¿no? Bueno, fue el dominio el dominio de unión de receptor de la proteína del SARS-CoV. Entonces aquí te da la información general, ¿no? De la proteína, quiénes lo han depositado, en qué paper está, porque, bueno, todo lo que se deposita tiene que estar debidamente referenciado. ¿Cuál es el método por el que se ha obtenido esta estructura? ¿No? Resolución y algunos valores físicos que, bueno, si a alguien le interesa hacer cristalografía o NMR en el futuro, hay que meterle bastante esto. Y tienen esto de aquí que es lo importante, una sección de descargas donde ustedes van a tener dos tipos de archivos importantes. La secuencia FASTA, que es la secuencia de aminoácidos de la proteína, ¿no? No sé si estén familiarizados, pero en este formato cada aminoácido es representado por una sola letra. Y esta secuencia de aminoácidos es la que a ustedes les sirve para cargarla en uno u otro software y hacer diferentes análisis. Y el otro archivo importante aquí es el PDB. El archivo PDB es la estructura tridimensional, como les digo, el mapa de coordenadas de cada átomo de la proteína, con el cual ustedes van a poder visualizar esto. Ahora, una vez que ustedes tienen esto, ustedes lo llevan a un software, que por ejemplo el más básico que pueden descargar, que se descarga rapidísimo, es el PDB Viewer. Entonces, que está en la página de Expo, si ustedes pueden ir allí, descargarlo y comenzar a jugar con, bueno, con las secuencias que ustedes descarguen del Protein Data Bank, ¿no? Entonces, ustedes ahí cargan su archivo les va a salir así, ¿no? Generalmente está por default en el formato de listones, pero cuando ustedes van a las opciones, ustedes pueden cambiar el formato que ustedes quieran, ¿no? Pueden poner el formato de ver todos los átomos, ¿no? Ver todo el esqueleto, o visualizar solamente una región de aminoácidos. Aquí no se nota muy bien, pero este lado de acá contiene cada residuo de aminoácido, ¿no? Entonces ustedes pueden seleccionar cuáles son los que necesitan ver, ¿no? Muchas veces las estructuras que van a tener incluyen ya a
a otras moléculas con las que interactúan. Por ejemplo, si ustedes descargan hemoglobina, ya tiene el grupo M, que, bueno, es un grupo aparte de la proteína, pero que forma parte de ella. Y algunos vienen ya unidos a oxígeno o unidos a CO2, de manera que ustedes pueden contrastar grupos y pueden ir acá viendo, digamos, pueden seleccionar, deseleccionar lo que cosa quieren ver. Pueden cambiarle los colores, digamos, aquí se ve como cualquier cosa, bueno, aquí aparece, bueno, no indica bien qué es lo que han hecho aquí. Por ejemplo, si ustedes ya tienen determinado algún dominio, le pueden poner tal dominio de tal color, dominio 2 de otro color y así, ¿no? También hay opciones para que ustedes tengan, digamos, les indique aquí contexto dónde está cada aminoácido, de manera que ustedes pueden ver si tienen una estructura que está interactuando con otra molécula, cuáles son los aminoácidos que específicamente están interactuando con esa molécula. Entonces, otra base de datos importante que ustedes pueden tener es el PFAM. PFAM es bueno, es una página más europea. Ahí ustedes pueden buscar familias de proteínas o familias de dominios. ¿No? Bueno, por eso se llama Protein Family. Y ya, aquí está. Entonces, aquí yo hice la búsqueda del dominio SH2, ¿no? Entonces, me da toda la información. Bueno, en esta pestaña es como si fuera Wikipedia nada más. Me da toda la información de ese dominio, ¿no? Cuál es la función de ese dominio, ejemplos de en qué proteínas se encuentra. O sea, yo he preguntado SH2, o sea, me va a indicar todas las proteínas que tienen en su estructura un dominio SH2. ¿No? Y no lo he puesto aquí, pero ustedes con la información que tienen pueden ir a la página del NSBI y descargar, por ejemplo, digamos, yo quiero utilizar para mi proyecto el dominio SH2 de una levadura y pasárselo a una bacteria. Puedo buscarlos, puedo ver qué tan similares son, puedo compararlos en la página de NSBI. Vamos a ver, diversidad, ya. Y bueno, eso es a nivel in silico. Ya a nivel experimental, cuando yo quiero generar una proteína, yo puedo hacer diversas cosas, ¿no? Dependiendo de qué tanto quiero modificarla, yo puedo optar por mutaciones. Digamos, de repente la proteína de por sí ya es buena, pero yo quiero que mejore alguna función, o de repente que tenga mayor estabilidad y quiero simplemente modificar uno que otro aminoácido por ahí y ver si con eso mejora la estabilidad o la función. Entonces me enfoco en mutaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan las mutaciones? Habíamos visto anteriormente en el cuadro del código genético que algunos aminoácidos pueden tener varias combinaciones de codones, ¿no? Y que hay algunos que lo que hacen es parar la formación del polipéptido o proteína. Entonces, digamos, que dice no mutation es el aminoácido original, así como lo vamos a ver en la cadena de ADN. Este es el ARN, así se va a ver en el ARN mensajero. Se traduce a su opuesto, ya saben que, perdón, a su complementario, saben que el complementario de timina es adenina y viceversa, y de guanina es
citosina y viceversa. Bueno, excepto que en RNA, en vez de tener timina, vamos a tener uracilo. Entonces ya digamos, yo tengo una lisina, ¿no? Y quiero cambiarla. Puede que yo decida cambiar esta citosina por una timina y me cambia en el ARN a una adenina. Pero en el código genético ambas codifican para lisina. Entonces no me va a cambiar nada en el producto final. Ahora, ¿qué pasa? De repente cambio la timina que está al comienzo por una adenina y esto me genera un codón uracilo adenina guanina. Y este es un codón que hace que separe la formación de la cadena. Entonces ahí ¿qué puedo tener? Ahí voy a tener o una proteína trunca o una proteína con una actividad muy disminuida. ¿Sí? Y lo que nos importan son estas, las antisentido, ¿no? Es cuando yo puedo cambiar, pues son las que me van a permitir intercambiar un aminoácido por otro, ¿no? Vemos primero las conservativas. En este caso me está generando un cambio de lisina por arginina, y no conservativas, que me está generando un cambio de lisina por treonina. Ahora, decimos conservativas o no conservativas porque en el caso en que yo estoy cambiando lisina por arginina, estoy cambiando un aminoácido de un grupo por otro aminoácido del mismo grupo. Pueden ver que la estructura es muy parecida, ¿verdad? Entonces, la variación, digamos, la variación que va a tener el producto final, la proteína, va a ser pequeño, y probablemente esto es lo que lo que más convenga a la hora de querer modificar una proteína para fines de mejorar alguna función o que más dije, o darle más estabilidad. En el caso de las no conservativas, vemos que estamos cambiando este tipo de estructura por una que es bastante diferente. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Puede pasar que me puede desestabilizar toda la molécula, ¿no? Ya vimos antes que las diferentes estructuras necesitan de estabilizarse mediante algunas interacciones como puentes de hidrógeno, las cargas, o las mismas fuerzas débiles que existen entre algunos, entre algunos residuos alifáticos. Entonces, si yo estoy cambiando un aminoácido por otro que es muy diferente, puede tener un cambio muy brusco en la proteína, ¿no? Pero aquí lo que estamos haciendo es cambiar un aminoácido básico por uno polar. Otra cosa que podemos hacer, si lo que queremos cambiar no es un aminoácido, sino toda una sección. Cuando yo digo una sección, puede ser un dominio, de repente muy grande. Puede ser solamente el sitio activo, ¿no? El sitio activo son unos pocos aminoácidos. O de repente le quiero agregar o quitar algo a la secuencia del ADN o ARN de la proteína. Entonces, nosotros aquí podemos utilizar una técnica que se llama... No, acá me estoy equivocando. Mutagénesis es el proceso por el cual se hace esto. Estoy adelantando, ¿no? Cuando yo quiero hacer este cambio de una sola base, de muy pocas bases, yo puedo introducir un oligonucleótido artificial de manera que, ¿cómo decirlo? Mediante esta técnica que se llama mutagénesis, que es más compleja de lo que aparece aquí en la figura, yo puedo generar copias nuevas del material genético que ya no van a tener el nucleótido original, sino el que yo estoy agregando en este nucleótido artificial, ¿no? No sé si están familiarizados con la compra de primers o oligonucleótidos, que generalmente hacemos en los laboratorios.
Básicamente es eso, ¿no? Diseñar un oligo que tenga esa modificación y que se generen copias nuevas del ADN total, pero conteniendo esta modificación, ¿no? Que, bueno, en este caso es a través de plásmidos. Y no he puesto la diapositiva de lo otro que les decía. Pero bueno, creo que varios de ustedes están ya familiarizados por el área de ingeniería con estos constructos donde yo puedo insertar de manera muy similar a esto. Yo puedo insertar fragmentos más grandes de nucleótidos, ¿no? Que como les decía, puede ser la información del centro activo de del centro activo de de un dominio específico de una proteína. Y existen otras técnicas con proteínas que se llaman enzimas de restricción. No sé si les suena. Las enzimas de restricción permiten cortar lugares muy específicos de los nucleótidos. De manera que si yo quiero, por ejemplo, bueno, si yo quiero pasar un dominio específico de una secuencia de ADN a otra, pasarlo de un organismo a otro, yo puedo usar enzimas de restricción que estratégicamente me corten ese dominio. Yo lo aíslo por medios cromatográficos o por electroforesis, dependiendo ya del protocolo de cada uno. Y eso luego yo lo puedo insertar en el genoma del otro organismo que a mí me interesa. De igual manera, no se utilizan enzimas de restricción que cortan donde yo necesito insertarlo. Y luego intervienen otras proteínas como ligasas, que lo que hacen es, digamos, unir donde yo he cortado. Veamos. De ahí, algo que quería mencionar es este proceso que se llama edición de ARN, ¿no? Generalmente las técnicas para modificar una proteína se enfocan en modificar la secuencia de ADN de ese organismo. Pero se ha estudiado en algunos organismos como pulpos que son capaces de editar su ARN. Eso quiere decir que dependiendo de las condiciones ambientales en las que están, van a producir un tipo de proteína u otra, simplemente modificando su ARN, ¿no? Bueno, aquí muestra más o menos el proceso, ¿no? Digamos, según recuerdo, lo que hacían estos pulpos era que cuando entraban aguas muy heladas, se activaban estas exoendonucleasas que les iban a permitir modificar el ARN ya producido, ¿no? Y luego pegarlo con una ligasa, de manera que tienen un producto, una proteína que les va a funcionar mejor en esos climas helados, ¿no? Y ya cuando regresan a una temperatura normal, simplemente esta endonucleasa el gen que produce esta endonucleasa se inactiva y ya no se da esta edición. Entonces, es algo que no he visto que todavía que se esté usando a nivel de ingeniería, pero es interesante porque ya no necesitas ya no necesitas modificar el ADN, simplemente te basta con tener un gen específico que se va a activar ante un estímulo y te va a modificar el ARN el ARN en presencia de ese estímulo nada más. Y bueno, eso es todo lo que tenía para hablar por ahora. No sé si tienen preguntas, dudas, quejas. Sí, muchas gracias.
Adolfo, por la presentación. Aquí Arley Gutarra tiene una pregunta. La leo. Si es que quiero mutar algunos aminoácidos de mi proteína para incrementar, por ejemplo, la estabilidad de cierto complejo, ¿cómo sé qué aminoácidos cambiar y por cuáles cambiarlos? Ya. Como te comentaba, cuando tú vas a buscar en las bases de datos la información de tu proteína, generalmente ya vas a encontrar ahí la información de qué dominios tiene y para qué sirven. Y al igual que en el paper que vimos de COVID, ya hasta está identificado cuáles son los aminoácidos esenciales para la función de esa proteína, ¿no? Entonces, tú eso lo puedes encontrar en el mismo PDB o a veces por ahí te ponen los enlaces para que tú vayas a otras bases de datos. La más conocida es el NCBI, donde te muestra cuáles son esas regiones, ¿no? Entonces, por lo general es muy difícil saber con exactitud qué es lo que vas a tener que modificar, ¿no? Entonces, tú puedes elegir irlos modificando uno por uno a los de ese centro activo. O sea, un centro activo son unos 10, 20 aminoácidos, lo mucho no es que te vayas a tirar modificando los cientos de aminoácidos que tiene toda la proteína. Y como mencioné anteriormente, ni siquiera necesitas sintetizarla. Puedes ir evaluando mediante otro software, que ahorita no tengo los nombres, qué tan viable va a ser que modifiques uno u otro, ¿no? No recuerdo ahorita mucho porque entra bastante la parte termodinámica en esos software. Te van, dependiendo de qué es lo que modificas, cuando tú ingresas la secuencia, te va a dar mapas de calor, te va a dar delta G. Ay, Dios, necesito acordarme. El tema es que te va a dar un bloque de data que tú puedes decir, esto es más o menos viable, puedo sintetizar esta proteína y analizar si se dio o no el efecto que yo quería. Claro, entonces sería un tema, digamos, de prueba y error hasta encontrar el aminoácido que dé mejor opción. Claro, pero como te digo, generalmente ya tienen digamos, estas bases de datos ya te dan bastante información como para que tú reduzcas mucho digamos, el proceso que tienes que hacer. En el NCBI también funciona por buscador, tú eliges qué cosa quieres buscar y pones el nombre o poniendo el receptor de manera muy general. Entonces, bueno, podemos agarrar cualquiera. Interferón, alfa, beta, receptor, precursor. Uy, qué miedo. ¿Cuál agarro? Entonces, ya bueno, vamos agarrando un ejemplo así bastante a lo random de una proteína, de algún receptor de este organismo. ¿Qué tipo de organismo es? ¿Es una bacteria? Ya. Entonces, por ejemplo, acá tengo la secuencia FASTA. Si yo necesito hacerle algún análisis, simplemente copio todo esto en un blog de notas o lo copio directamente en el analizador que yo elija. Y si yo quiero buscar receptores similares, le pongo run blast, ¿no? Y con la secuencia FASTA, o bueno, aquí es directo, te busca un montón las proteínas de toda la base de datos que más se parezcan a esta. Eso es más para filogenética, ¿no?
Aquí ya más o menos está indicando las regiones que tiene, ¿no? No sé si se entiende, aquí te da un rango de números. Diciendo proteína es todos estos, o sea, tiene 1097 aminoácidos. En región del 40 al 419 tienes Eminatumbe. Parece que es un dominio de, bueno, una región que pertenece a un grupo de receptores de hemoglobina. ¿Por qué una bacteria tiene esto? Bueno, vamos. Ahí te dice, de este número a otro se identifica tal región, del 661 a 1096 está, está determinada esta otra región y bueno, ¿cómo me explico? Cuando tú buscas tu proteína ya te da toda esta información de manera que tú sabes, te dice qué tiene, te dice de qué organismo es, quién ha hecho esta caracterización. A ver, vamos a ver esto porque tengo una duda. Sí, esta es una secuencia de aminoácidos. Ya. Y bueno, te indica, ya, esto quería ver. Bueno, como te está indicando cómo está estructurada la proteína, tú puedes darle clic a cualquiera de ellas y te indica cuál es, ¿no? Digamos que yo quiero sacarle ese pedazo, esa región a la proteína para ponérselo a otra proteína o a otro organismo. Ahí te está diciendo de dónde debes cortar, ¿no? Y bueno, esta es la secuencia de aminoácidos. Tú quieres saber dónde vas a cortar en el gen, tienes que buscar el gen de ese, bueno, el gen de este organismo que también debe estar bueno, el gen de esta proteína que también debe estar en la base de datos e identificar de dónde está esto, ¿no? Puedes agarrar cualquier software que te hace la conversión de, ¿cómo te explico? Hay software donde tú puedes pegar la secuencia de proteínas, la secuencia de nucleótidos y te hace el match, ¿no? Dónde va cada uno. Y ya con eso tú sabes de dónde a dónde puedes querer cortar para llevarte ese fragmento. No sé si respondí la pregunta. Sigo Ya, compartiendo pantalla, ¿verdad? sí, se sigue compartiendo. Em, ya creo que vamos a la última pregunta porque estamos un poquito cortos de tiempo y Jordan pregunta, ¿en los programas hace falta tener cierto grado de conocimiento en programación, por ejemplo, Python? A veces, lo que ocurre es que cuando hablamos de bioinformática, en general se habla mucho de... Hay dos cosas, ¿no? Están los que se dedican netamente a programación para generar los programas que van a analizar los datos de estas secuencias, ¿no? O, bueno, estructuras, y está el lado usuario, que es lo que hacemos más nosotros, que es jalar nada más las secuencias y hacer el análisis y analizar los datos que salen de los programas. Pero, hay algunos tipos de análisis que sí requieren de conocimientos de programación. No sé si ustedes están más acostumbrados a trabajar con Linux o con Windows. Eh, a la gente que está más metida en Linux sí trabaja con comandos muy específicos. No recuerdo muy bien porque esto es con el Bioconda. Entonces ellos ya están acostumbrados a utilizar esos comandos, pues, para
instalar los programas que ellos necesitan para hacer sus análisis, para organizar sus carpetas de datos y todo eso, ¿no? Entonces, depende mucho de qué es lo que quieres hacer, porque hay tipos de análisis que los puedes hacer así nada más, jalando secuencias y poniéndolas a analizar en un programa, pero hay otros análisis más complejos que sí requieren que tú sepas análisis de utilización de comandos y que lo hagas en Linux o, bueno, ahora existen plataformas como Ubuntu for Windows que te permiten hacerlo también en Windows. Depende bastante. Pero generalmente eso es para genómica. No he visto mucho que, bueno, genómica, proteómica, transcriptómica, ¿no? Donde se necesita utilizar una cantidad de datos muy grande para lo que tiene que ver con biología sintética o ingeniería biológica, como lo llamamos. No lo he visto tanto porque es más visual, ¿no? Es más revisar las secuencias, análisis, bueno, inspecciones para reconocer regiones. No se usa tanto la programación para estas cosas. Ya. Hay una última pregunta que se relaciona con la anterior. Luis Eduardo pregunta qué programas usted recomienda para el diseño de proteínas, para Windows y también para Linux. Básicamente yo les recomiendo los que ya hemos estado usando. El tema es que lo que yo he estado haciendo hasta ahora es más que nada teórico. Entonces no les podría dar una recomendación de cuál es mejor o cuál no. Y tampoco tengo una lista ahora porque hay cantidad, pero ustedes pueden buscar softwares for protein analysis. Y la lista es larga. A ver, estos son anuncios. Entonces hay una larga lista. Y depende de qué es lo que quieren hacer ustedes ahora, ¿no? Por ejemplo, esta es predicción de estructura secundaria, que generalmente se usa cuando yo tengo una secuencia de la cual no conozco su estructura terciaria, o bueno, en el caso de ustedes puede servir mucho para ver si al hacer una modificación va a mantener la estructura que tenían originalmente, pero solo con el cambio. A ver. Clústeres, alineamiento. Bueno, clústeres puede servir para el alineamiento al momento de identificar en qué región del ADN está el fragmento de proteína que ustedes quieren identificar, ustedes quieran cortar. En realidad hay montones. A ver. Motifs, te buscas sitios de glicolización. Fire también les sirve para identificar, bueno, para predicción de estructura de una proteína de la cual no sepan o de que hayan modificado. Este acá. Si encuentro específica. Vamos a expresión. Entonces, en Express también tenemos varias de las herramientas que tiene la misma página web, ¿no?
que, por ejemplo, pueden buscar hacer docking, ¿no? Y si ustedes tienen una proteína que interactúa con otra, como por ejemplo el tema de la proteína S del SARS-CoV con el receptor AC2, ustedes pueden poner ambas en SwissDoc y les va a mostrar los sitios que interactúan para hacer ese docking. Y digamos, si yo fuera un bioterrorista y quisiera cambiar esa proteína y ver si mejora la unión entre esos dos, aquí lo puedo visualizar teóricamente antes de llevarlo al laboratorio, antes de hacerlo en laboratorio. PDB Viewer es el que ya les comenté anteriormente. Lo que generalmente van a hacer es eso, ¿no? Predicción de la estructura, se mantiene, si cambia. Lo que estoy tratando de buscar es uno que permita mostrar las propiedades físico-químicas. No. Bueno, en realidad es ya cosa de buscarlo porque hay en realidad montones de herramientas. Generalmente las mismas bases de datos como el PDB y el NCBI tienen sus propias herramientas para poder hacer el análisis de moléculas, pero hay algunos que son bien específicos. Y de verdad en este momento no recuerdo sus nombres. Sí, me parece que hasta en el mismo file de PDB salen algunas propiedades, me parece. Y se pueden observar en Quimera, si no me equivoco, también. Pero bueno, muchas gracias por la charla y también por responder las preguntas. Em, sé que nos pasamos un poquito de la hora, pero también gracias a los que se quedaron para todo el evento. Y aquí estaría culminando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Y muchas gracias, profesor. Gracias, cuídense.